Amantísimo Padre, te doy gracias por este nuevo día, por este nuevo despertar, Señor. Queremos entregarte este tiempo, Padre mío, para que tú nos ministres y nos hables a través de tu palabra. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde mi tiempo con Dios. Hoy vamos a continuar leyendo el libro de Hebreos y hoy vamos a leer el capítulo número 11. Grandes ejemplos de fe. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa, así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible de contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor en desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón,
Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jetef, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe de esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon a morir de filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Bueno, con esto concluye el capítulo 11 de la carta a los Hebreos y mire que en los primeros versículos está la definición de lo que es fe. Este capítulo es de los capítulos más conocidos de la palabra de Dios. Casi todo el mundo ha escuchado acerca de este capítulo, pero también así como es conocido, es muy mal interpretado. ¿Por qué? Porque mire lo que dice en la mitad del primer versículo. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Y esto es cierto porque nosotros creemos en que las cosas que de pronto tenemos la certeza va a suceder. Pero ¿qué pasa cuando no sucede? Entonces ahí es donde las personas pierden la fe y pierden la confianza en Dios, porque no estamos depositando la fe en el Creador, sino en las cosas que esperamos. Y ese es el gran error que tenemos casi la mayoría de los seres humanos, que nosotros estamos anhelando algo, sea egoísta o sea algo viable, cualquier cosa que nosotros tenemos en el corazón. Empezamos a depositar nuestra fe no en Dios, sino en que va a suceder porque la palabra de Dios lo dice. Y entonces nosotros creemos de que eso que estamos esperando va a suceder. Y si no sucede, entonces nos enojamos con Dios, dejamos de confiar en Él porque nos falló el Señor. Porque es que yo tenía fe, es que yo creía y entonces no sirvió lo que yo creía porque yo sentía de corazón que iba a suceder. Y ahí es donde está el error, porque nuestra fe no debe estar depositada en el suceso, sino en Dios. Cuando nosotros creemos verdaderamente en Dios, y pedimos algo, anhelamos algo, lo ponemos a la voluntad de Dios. Si es tu voluntad, Señor, que se haga conforme a como tú quieres y no como yo quiero. El Señor Jesucristo en Getsemaní
antes de ir a la cruz y antes de que lo apresaran, él estuvo orando y dice que estaba angustiado, no por lo que iba a suceder, lo de la cruz, porque él sabía y él había venido a este mundo, era para eso. Él estaba así angustiado, era porque él no quería estar separado de Dios, porque al cargar el pecado suyo y el mío y el de toda la humanidad, en ese momento el Padre se iba a separar de él y él en la eternidad nunca estuvo separado del Padre. Entonces ese momento era doloroso para él, pero ¿sabe qué? Él doblegó su voluntad y él dijo, ok, que no se haga conforme a como yo quiera, sino conforme a como tú quieras. O sea, se doblegó la voluntad de él, los deseos de él a la voluntad de Dios. Y así es que nosotros debemos de aprender en la cuestión de la fe. Cuando nosotros estemos anhelando algo, estemos esperando algo, tenemos que tomar el ejemplo de Jesucristo y decir, ok, Señor, nosotros anhelamos y queremos que esto suceda y depositamos y esperamos y tenemos la certeza de que tú lo puedes hacer. Pero ¿sabes qué? Doblego mi voluntad a tu voluntad, y si es tu voluntad, que se haga conforme a ella y no conforme a lo que yo quiero. Después sigue hablando. Mire en este mismo versículo, no he terminado el primer versículo, y mire el primer versículo que dice, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esa certeza de lo que no podemos ver es precisamente poner nuestra confianza es en Dios, en lo que no podemos ver, en Él y no en las cosas que estamos esperando. Y esto es algo muy importante que debemos de tener en cuenta y de ahora en adelante no poner nuestra confianza en las cosas, sino en Dios, que es el que hace que las cosas sucedan. Y entonces dice que por la fe entendemos que todo el universo fue formado por el orden de Dios. Es quien el que hace, Dios es el que hace las cosas. Y aquí nos está aclarando eso. De modo que ahora vemos lo que vemos ahorita, las cosas visibles vienen precisamente es de lo que no se vio de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dios es el que hizo el universo y es el que hace las cosas y Él es invisible y nuestra fe debe estar depositada en Él. Después hace una descripción de cada uno de los héroes de la fe, de las personas que creyeron en el Señor, que están escritas en la palabra de Dios, como personas que creyeron sin necesidad de ver incluso lo que estaban esperando. Ahí habla de Abel, habla inclusive de Enoch, que fue traspuesto, que fue llevado al cielo. Después habla de Noé. Noé fue una persona que construyó un barco en la mitad de donde no había agua, esperando de que sí iba a suceder lo del diluvio. Después habla de Abraham, cómo Abraham obedeció sin ver la tierra. O sea, es algo que uno, cuando tiene la certeza de que Dios le ha hablado a uno, cuando Dios me habla, entonces yo tengo esa certeza de ahí obedezco y voy por fe, no en lo que va a suceder, sino en lo que Dios nos dijo, en la palabra de Dios. Esa es mi fe y esa es la fe de Abraham. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a dar una gran nación. Estaban ya muy ancianos y Sara pudo tener un hijo ya anciana después de no poder tener hijos y recibieron todo lo que le había prometido el Señor. Inclusive ellos no vieron la tierra que el Señor les había prometido porque sus descendientes fueron los que lo vieron. Pero ellos, a pesar de no haber visto esa tierra, ellos siguieron confiando en Dios porque su fe no estaba puesta ni en la tierra ni en las cosas que estaban esperando que el Señor le había prometido, sino que estaba puesta en el Señor. Pero ellos sabían que sus hijos, sus descendientes, iban a cumplir con eso. También habla de Isaac, lo que Isaac y la bendición de Jacob a sus hijos. Y también habla de la fe de José, de la fe de Moisés, de todos los héroes que vemos, que todos ellos siguieron firmes en su camino porque tenían los ojos puestos en quién, en el invisible. Habla esta traducción, en quién, en Dios. Es seguir firme en Dios, poner la mirada en Jesucristo, en el Señor, que es el que puede hacer las cosas y no en las cosas que van a suceder. Así que sigue hablando acerca de todos los héroes de la fe, porque ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Esa es nuestra mirada, de poner
nuestra mirada en que vamos a estar en el cielo, que vamos a tener la presencia de Dios siempre con nosotros, no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo. Si no recibimos de pronto un carro, cualquier cosa que nosotros estemos esperando, no perdamos la fe, al contrario, fortalezcamos, porque cuando no sucede algo que nosotros esperamos, porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Esa es la fe que nosotros tenemos. No sucedió lo que yo quería. En vez de ponerme triste, decir, bueno, Dios tendrá algo mejor para nosotros. Y por último dice, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Así que no es nuestra fe y nuestra confianza en las cosas que Dios nos ha prometido, sino la fe y nuestra confianza es en el Dios, en el Todopoderoso, que Él tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, que nos va a tener siempre bien. Así no veamos las cosas que estamos esperando, y lo más importante es que nuestra descendencia, nuestros hijos van a ser bendecidos por la fe que tenemos en Dios y no en las cosas. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Jesús, yo te doy gracias, papito lindo, por esta palabra que tú nos has regalado en este día, Señor. Te doy gracias, papito lindo, porque tú nos muestras y nos revelas, Señor, que muchas personas confiaron en ti, Señor, y que de pronto no recibieron lo que esperaban, pero murieron y se fueron a tu presencia, confiados en que tú eres el dueño absoluto de todas las cosas y que tú tienes lo mejor para nosotros, Señor. Te pido perdón porque muchas veces he puesto mi confianza en las cosas y no en ti, Señor, y te he defraudado por esas cosas, Dios. Te pido, Dios Todopoderoso, que de ahora en adelante mi fe sea colocada en ti, Señor, que mi confianza esté puesta en el Creador, no en las cosas. Te doy gracias por cada persona que escucha este audio y quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde a todos y que tengan un hermoso día.